primera vez que en el Evangelio, después de la genealogía larga de bastantes grupos que Mateo hace de 14 en 14, llega la concepción virginal de Jesús. José, como era justo, ya está la primera palabra que va a orientar bastantes escenas y textos del Evangelio, la justicia. Y José, hijo de David, lo cual quiere decir que siempre queda claro desde el comienzo el entronque de Jesús con David, con toda razón la de veces que le dicen hijo de David, y es como su nombre. Pues ahí mismo dice, María, tu esposa, lo que ha concebido en ella viene del Espíritu Santo. Pocas veces este Evangelio ha hablado del Espíritu Santo, pero ahí le tenemos, capítulo 1, versículo 20, porque también en el versículo 20 del último capítulo se recapitula diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí en el 1:21 dará a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Ya en ese primer inicio del Evangelio, ya a Jesús se le llama Salvador. Pero es que en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice genealogía, dice genealogía de Jesucristo. Ya le está llamando a Jesús, el Cristo, le está llamando al Salvador, el Cristo. Hijo de David ya va a ser un título un poco menor con relación a Jesús y Cristo. E hijo de Abraham ya no vuelve a aparecer como tal en el Evangelio. Pero qué bien que este Evangelio, que está en principio dirigido a judíos que quieren convertirse al cristianismo, se les reconozca a todos hijos de Abraham. Porque también entre los judíos había distintos grupos, facciones, distintos énfasis. O sea que nada más comenzar, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, José, justo, María, su esposa. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, Jesús, que significa Salvador. 2 líneas más adelante viene a decir cómo se ha cumplido la promesa, que iba a venir un Emmanuel, que es Dios con nosotros. No es un título que Mateo lo repita mucho, pero lo lleva en las entrañas. Se ve en muchos pasajes que es que Mateo le tiene un especial cariño al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y aquí con eso se integra perfectamente en la tradición de los profetas, porque este Emmanuel es de Isaías, capítulo 7. Después de esta introducción, que ya solo ella daría para desmenuzar una bonita exposición, llega el capítulo 2, que es todo propio de Mateo. No lo traía Marcos, no lo reproduce Lucas, y el Evangelio de Juan, que se organiza de otro modo, no lo necesita. La adoración de los magos, la huida a Egipto, el regreso de Egipto cuando Herodes ha fallecido, la ida a vivir a Nazaret y cómo han sido esas peripecias. Pero quedémonos con que si algo Mateo cuida es que Jesús es el Salvador.
Esto lo entiende todo el pueblo de Israel. Segundo, que es el Mesías, dicho en hebreo, Cristo, dicho en griego. Y este Mesías es el Hijo por parte de Padre del justo, que es José. Y le va a importar mucho, mucho a Mateo que quede claro que Jesús, aunque no tenga muchos momentos en que se le llame Jesús el justo, Jesús nuestra justicia, sí que van apareciendo la de veces en que viene a decir Mateo, las obras de Jesús son obras de justicia. Esto lo repite bastante en el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7. Y ahí escribo, Dikaios, que es justicia, lo recoge ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo redactor es Lucas, pero es justamente Mateo el primero que nos lo pone. Dikaios, justo, justicia. Jesús cita las palabras de justicia que realiza y así responde a los discípulos de Juan el Bautista, también hombre justo, a quien reconoce, pondera y defiende. Díganle las obras de justicia que yo realizo, porque es la manera de entender al Mesías. Y si Juan el Bautista estaba preocupado de si realmente este era el Mesías que él había anunciado y por el que él había dado la vida, pues sí, Juan, ten paz. Estás en manos de un criminal que es Herodes, pero has anunciado al verdadero Mesías. Lo que pasa es que el verdadero Mesías es más grande también que tu historia y es más grande de lo que tú preveías que iba a ser, en palabras y en obras. ¿Cómo insiste Mateo en que Jesús siempre nos vincula con el Padre, el Creador, que es toda bondad, toda generosidad, que es toda perfección? Esto vuelve a aparecer en el Sermón del Monte, en el libro primero, cuando Jesús insiste, a ustedes se les ha dicho, pero no crean que yo vengo a anular lo que se les ha dicho. Vengo a encontrarle la mayor profundidad, porque según el espíritu con que fue dicho por Moisés y por los profetas, todo lo que es la ley, no piense nadie que he venido a abolirla ni a quitar ni una coma. Pero yo les digo que hay una manera más profunda, más verdadera, de entender toda la ley y de practicarla. El cumplimiento de la ley con la profundidad y fidelidad máximas, conociendo, reconociendo el espíritu con que había sido hecha, llegando a decir cosas como amen a sus enemigos y rueguen por quienes les persigan. Esto es grande, es difícil, es tremendo, porque de hecho la ley lo que decía es amen a los amigos y odien a los enemigos. Y Jesús saca la palabra odio. No odien a nadie, amen a sus amigos, pero amen también a sus enemigos. Y la manera de llegar a eso, que a algunos les parece imposible, es empezar a rogar por ellos, una oración por ellos. Porque todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se lo va a conceder. Y aparece en ese Sermón del Monte el Padre Nuestro, esta oración tan preciosa. Y el Padre Nuestro, su voluntad que hemos de conocer y hacer. Esto es central para Mateo. Lo repito una o dos veces en esta misma hoja. Y cómo Jesús practica la voluntad de su Padre. Será el Evangelio según San Juan el que llegará a decir en boca de Jesús, es que yo les comunico a ustedes lo que le oigo al Padre.
Las palabras que dice el Padre son las que yo les digo, yo no me las invento, pero las obras que yo hago son las que, obras de justicia, veo hacer al Padre. Pero aquí está ya en Mateo esta centralidad de la voluntad que Jesús quiere cumplir. Y por eso en la oración del Padre Nuestro no puede faltar, hágase tu voluntad. Y aquí estamos nosotros, que tenemos que hacerla. Danos tu espíritu para hacer tu voluntad. Y ahí está también que la voluntad es que perdonemos, así también como nosotros perdonamos. Si no perdonamos de corazón, el Padre nos perdonará. Lo dice Mateo 18. Y nos seguiremos preguntando siempre por qué es tan esencial. ¿Perdono? ¿Cómo perdono? ¿Hasta dónde? Perdonamos. Y Jesús llega a decir, quienes vayan contra el Espíritu Santo no tendrán perdón del Padre. A mí me podrán decir y hacer lo que ustedes les dé la gana, dicho de una manera fuerte, pero quien vaya contra el Espíritu Santo no tendrá perdón del Padre. Y sí que Jesús es el Hijo de Dios. Esto les trajo a muchos a maltraer, inclusive al Sanedrín y al sumo sacerdote. El Hijo de Dios que San Juan le llama el Santo de Dios. Sí es el Hijo. Y lo fue ya desde el comienzo, capítulo 4, en las 3 tentaciones esas tan ejemplares, en que el tentador siempre entra diciéndole, si eres hijo, haz lo que yo te digo. Y Jesús lo desenmascara y lo planta. Yo soy hijo, pero no porque haga lo que tú quieras, sino porque el Padre en el bautismo ya me ha ungido con un amor de Padre. Sí es el Hijo de Dios. Y en otras muchas situaciones conflictivas aparecerá ese forcejeo, si eres hijo de Dios, pero para terminar diciendo quien se lo propone, haz lo que yo te diga, haz como yo quiero. Pero es que Jesús es Hijo de Dios porque hace lo que el Padre quiere, no lo que nosotros queremos. Y Pedro lo confiesa en el capítulo 16, versículo 16. Y es tremendo como cuando Él está ya en la agonía, en la cruz, desde sumos sacerdotes hasta otros le increpan diciendo, si realmente eres Hijo de Dios, descuélgate de la cruz. Si realmente eres Hijo de Dios y tu Padre te ama, que tu Padre venga ahora, si es que realmente te ama como hijo. Y son unas maneras perversas, muy malignas, a Jesús en sus últimas horas, increparle con este tipo de tentaciones. Y Jesús, gracias al Padre, no les hace caso. Ni siquiera tiene que rebatirles. No va a debatir. Sencillamente se entrega a la voluntad misericordiosísima del Padre. Porque aquí llega también otro título. Será el pastor de mi pueblo Israel. Esto aparece en el capítulo 2, citando también a Isaías. Mateo 2, 6. Porque este pastor será compasivo. Lo he puesto en mayúscula. Porque cuando vimos los 10 milagros, era el modo en que Jesús tenía de compadecerse. Ese dársele la vuelta a las entrañas ante el sufrimiento de los humanos, hombres y mujeres tan sufrientes, tan enfermos, tan dislocados en su equilibrio. Pues tú serás pastor de mi pueblo, tú serás el compasivo. Esa palabra es plangenizomai en griego. Tú serás el misericordioso, con muchas citas que ya hemos visto los otros 3 miércoles.
porque tú en tu compasión eres perfecto. También es así como termina el Sermón del Monte: sean perfectos como el Padre es perfecto. Y esta es una palabra que como que se nos atraganta, cuando la perfección del Padre es todo el amor con que se nos da. Entonces, cuando amamos, estamos siendo semejantes al Padre, estamos participando de su perfección. Y Jesús se va a alegrar diciendo: ustedes ya van siendo como el Padre. En ese primer recuadro, ¿cómo son las llamadas a los primeros discípulos de los 12 y sus respuestas inmediatas? A los 4 pescadores, Pedro, su hermano, Santiago el mayor, su hermano Juan, después a Mateo. Y aquí aparece ese gran título, porque son conscientes de que van a seguir a Jesús como Señor y Maestro. Dos grandes palabras que algunas veces van juntas, otras va Señor solo. Pero cuando aparece solo Señor, aparece también, aunque no quede dicho, Salvador, Cristo, Maestro. Pues como Maestro llama a los discípulos, y los discípulos se interesan en conocerle. Y Mateo les dice: primero vengan y convivamos. Yo quiero estar con ustedes, que ustedes gusten estar conmigo. Y después les voy a ir enseñando las claves del reino de los cielos. A Mateo le gusta decir el reino de los cielos. Es a Lucas al que más le gustaba decir el reino de Dios. Y Jesús enseña con autoridad, atrae con autoridad. Y las exigencias claras y radicales ya expuestas en el Sermón del Monte, en el libro primero, en esa justicia nueva, superior, pero yo les digo, marcan el atractivo con el cual muchos dicen: es que habla como nadie, es que te atrae como nadie, no habla como nuestros escribas y fariseos. Los versículos entresacados entre los capítulos 8 y 9, que son todos los milagros, apuntan en 2 o 3 momentos a que también los discípulos se vayan dando cuenta de cuáles son las exigencias de seguirle a Él, que siempre predica el reino de Dios. Está ese capítulo 10, el gran discurso apostólico, donde nombra a cada uno de los 12 y les va enviando en misión, porque les ha preparado y los envía a misionar. Y esos envíos a misión suelen ser con mucha austeridad, pobreza. No se van a distinguir porque la gente les vea ricos, les vea famosos, les va a ver humildes, bondadosos, dispuestos a compartir la vida de cada vecino. Quédense en la casa donde les acepten, donde ustedes les entreguen la paz. Les ha preparado para que inicien nueva familia y comunidad fraterna donde vayan. Al principio solo son 12, pero llega un momento en que de 2 en 2 envía también 72. Y seguirá recibiendo discípulos, a pesar de que, como habíamos comentado el miércoles pasado, en aquella época de la crisis galilea, cuando Él pone todos los términos de la radicalidad de seguir el reino de Dios, pues algunos lo abandonan. Y aparece esta palabra, oligopisto. Esta es una palabra muy propia de Mateo, hombres de poca fe. Y hay unas citas: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron en medio del mar? ¿Por qué dudaron cuando iba a ocurrir un milagro? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Hombres de poca fe. Y aquí, curiosamente, Mateo
es más suave, es más delicado que Marcos. Marcos era mucho más radical, diciendo casi lo inútiles que eran los discípulos en cuanto a confiarse, en cuanto a la fe en Jesús y en el reino. Pero Mateo no es tan radical, no es tan fuerte tratando a los discípulos. Les llama hombres de poca fe. Y llega ese discurso de las parábolas, donde también los discípulos pueden sentir esa atracción tan valiosa y preciosa de cómo Jesús comunica cómo funciona el reino, cómo ocurre, qué pasa con el reino, qué signos tiene. Y ahí esas parábolas son una maravilla repasarlas. Es la primera colección de parábolas, porque Marcos traía solo poquitas. Con ese misterio del reino en las parábolas, libro 3, Jesús llama a creer en el reino de Dios que ya ha llegado, cómo este reino se manifiesta, cómo también el Padre atrae discípulos para Jesús. A este reino se pertenece. Lo veremos al final, cuando llega Mateo 25, con esos signos de presencia del reino, de quienes dan de comer a quien lo necesita, visten, visitan, curan enfermos, acompañan a necesitados. Damos la vuelta a la hoja y ahí con un aviso en amarillo les pongo estas dos frases de Jesús que están en Mateo 11. Padre, te bendigo, porque estas cosas se las has revelado a los pequeños. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y a continuación dice que es un texto propio de Mateo, no lo trae ningún otro evangelio. Vengan a mí todos los que están fatigados y cansados, yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué genial estas palabras, qué consuelo tan grande. Jesús, capítulo 11, en medio del Evangelio, en medio de su vida diaria, misionando con sus discípulos. En un momento Jesús dice, porque por tus palabras serás declarado justo. Tus palabras bendiciendo al Padre, tus palabras reconociendo las dificultades de los demás y contándomelas, viniendo a mí, tus palabras dispuestas a aprender de lo que yo te voy a contar y de cómo yo te voy a tratar. Y seguimos. Aparece un título desde el comienzo, Hijo de Hombre, que es como él decía de sí mismo. Y los biblistas suelen traerlo a colación porque en una profecía de Daniel hablaba de que vendría un hijo de hombre. Pero Mateo lo une al justo perseguido. Mateo tiene una sensibilidad muy propia hacia el justo perseguido, al servidor que no ha venido a ser servido, sino a servir, y a la figura del siervo de Yahvé, siempre humilde, pobre, destrozable, pero que da la vida por los que están mal. Ahí cita a Isaías 42 y los 4 poemas del siervo, que el evangelista tanto resalta y gusta. Y que también en la comunidad de Antioquía de Siria, de Orontes, desde donde el evangelista escribe entre los años 80 y 85, hay un aprecio grande a esta figura del siervo de Yahvé y ven en esta figura a Jesucristo. Y esto lo entienden perfectamente bien los que son judíos, algunos de ellos que emigraron hacia Antioquía de Siria después de la guerra entre los años 66, 68, 70 y la destrucción de Jerusalén. Algunos de esos, en la dispersión, se van para Antioquía
Ellos cuando Mateo escribe, siervo de Yahvé, justo perseguido, servidor que no ha venido a ser servido, captan una hondura que otros paganos hay que explicárselo, porque estas denominaciones están en el corazón del pueblo de Israel. Entramos en la parte de ese otro cuadradito. Este otro cuadradito lo que quiere resaltar es que la comunidad que Jesús crea es primicia del reino. Y ahí están los capítulos 16 y 18 especialmente. El 18 es el discurso acerca de la comunidad fraterna, de la fraternidad de esta nueva familia, formada por quienes quieren hacer la voluntad de Dios. Jesús ya lo había dicho en el 12:50, cuando le dicen, mira que ahí está tu madre, tus hermanos. Y él responde, ¿quiénes son? Él sabe quién es su madre, por supuesto, y sus parientes. Pero ahí lo que quiere decir es, quienes hacen la voluntad de mi Padre, vuelve este tema tan central, esos van a ser mi nueva familia. Mi nueva familia formada por quienes hacen la voluntad de Dios. Y este es un énfasis preferente y repetido por Mateo. Y después el capítulo 19, que ya lo que va haciendo es describir cómo se van organizando esa nueva comunidad de la nueva alianza, que se inicia, lo habíamos visto más el miércoles pasado, en comunidades que son grupos pequeños. Alguno de esos grupos sencillamente es una familia que une a otros, quizá vecinos u otros familiares. Se reúnen en las casas, así llamadas eclesia en griego, iglesia doméstica, asociaciones marginales. Esto sigue siendo importante investigarlo, porque en Antioquía de Siria, ciudad tan cosmopolita, había un sistema muy amplio que no lo había en otras ciudades. Aquí se notaba también un estilo romano, antes griego, y es que eran muy proclives a crear asociaciones, por los motivos que fuesen, de trabajo, profesionales, si eran los curtidores de cuero, muy bien, si eran los pescadores, si eran los de otros oficios, también por razones de arte, también por razones de estar atentos a otras cosas de otras culturas, de aprender más de la cultura romana y de los sabios que había habido antes, pues desde Platón, Aristóteles, asociaciones de lectura de sabios. Bueno, pues también los cristianos dijeron, nosotros podemos tener un estatuto de asociación religiosa y de asociación religiosa con judíos, aunque ya sabemos que algunos de las sinagogas se van a enfadar, y de asociación religiosa con gentiles, paganos, no judíos, interesados en el conocimiento de Jesucristo. Esto fue importante, porque de hecho facilitó, porque todo el mundo que quisiera pertenecer a algún tipo de asociación religiosa, lo hacían de otras religiones de Asia, de Persia, de zonas del Tigris y del Éufrates cercanos a Babilonia. Otros muchos migrantes que iban allí se asociaban con gentes de su estilo, de su cultura. Cristianos se empezaron a asociar muy conscientes de que tenían todo derecho en este estilo de ciudad. Y comparten en estas casas la Eucaristía, la oración, todo lo que pueden en favor de los más pobres. Y así acogen a judíos y gentiles, se coordinan entre las casas, llegan a vivirse realmente como una eclesía más amplia, como una iglesia más amplia. Pero para ellos todavía esto de la Iglesia universal no existía. Pero eran muy cuidadosos en pasarse noticias,
de otras provincias, de otras regiones, y vivir una unión. Expresaban mucha estima en el comunicarse, en el viajar, visitarse, llevar noticias de cómo crecían, se organizaban y se centraban gracias a la acción permanente del Espíritu. Especialmente con Bernabé y San Pablo, que vivieron casi 4 o 5 años en Antioquía. Cuando ellos empiezan a hacer viajes por Asia Menor, llegan a ciudades de Grecia y a ciudades de Roma y vuelven otra vez a Antioquía. Eso era un flujo de información, un flujo de contactos. En las cartas de San Pablo aparecen luego, al final de las cartas, denle saludos a este y a esta y a este y a este. Y todas esas personas serán conocidas en otras comunidades. Se rezaba por ellos, se rezaba por las comunidades nuevas que nacían en Filipos o nacían en Corinto. Aquello fue impresionante. Y aquí hago ahora otra línea amarilla, viendo como un entresaque muy sencillito, muy rapidísimo, de la pasión-muerte del Señor. Empieza la pasión con la unción de Jesús en Betania, aquella mujer con el perfume, recordando a esa mujer que lo hizo. Ahí es el mismo Mateo el que trae este texto y el que hace constar que Jesús dijo: en el futuro, todos los que recuerden este relato se podrán acordar de lo que esta mujer hizo conmigo, que a lo mejor ese perfume lo tenía preparado para embalsamarme. Sin embargo, no ha esperado a eso, y aquí mismo, yo visitando y cenando su casa, lo ha hecho. La cena pascual, comida del pan y bebida del vino, de lo más sencillo. No tuvo que haber otras especies caras ni otras comidas especiales. Comen, toman, esto es mi cuerpo. Beban, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para el perdón de los pecados. Luego, inmediatamente en el huerto, mi alma está triste hasta el punto de morir. Y sus oraciones en 3 veces repetidas: Padre, hágase tu voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y vuelve a ser aquí la voluntad del Padre, motivo central para Mateo, que así lo viene expresando en el Evangelio. Todo un capítulo le dedica, porque solo son 26, 27 y 28 ya es la resurrección. Pero todo el capítulo 27 se lo dedica a Pilato, como si nuestro Mateo tuviera claro que la envidia y la perfidia de los sumos sacerdotes y de quienes condenaban a Jesús podía haberse frenado si Pilatos hubiera tenido el coraje, puesto que decía una y otra vez: no encuentro nada malo en este hombre. Ustedes me lo han entregado por envidia, pero yo no encuentro ningún motivo para ejecutarlo. Y presionan, y presionan, y presionan. La máxima presión es cuando le dicen que Jesús amañan el discurso, mienten, están contra el César y que ellos, judíos, no tienen más rey que el César. Que si Pilato no les hace caso, ellos le van a denunciar ante el César. De hecho, Pilato, no necesariamente por la muerte de Jesús, aunque ya se encargaron algunos de informarla en Roma, pero por otra serie de decisiones muy salvajes, muy bestias de Pilato en su gobierno, Roma le, le quita.
La voluntad del Padre, central para Mateo. Y aquellos cuando Jesús está ya pendiendo de la cruz, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo. Y Jesús, dando un fuerte grito, exhaló el espíritu. Y es el centurión y sus soldados el que dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Qué bien que Mateo lo traiga, lo confirme. Y al final ya estamos en el capítulo 28. Jesús resucitado, allá en el monte de Galilea. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es nuevo. Esta sería ya una confesión que se usaba, tanto en la liturgia, en las Eucaristías, en la manera de bendecirse unos a otros. Esto ya inicia lo que luego va a ser, pero pasarán fácilmente medio siglo y un poco más, que se inicia una teología de la Trinidad Santísima. Y lo que sencillamente se resalta, y lo dice muy claro Mateo, es que les dice a los apóstoles, que son 11, habrá uno más, Matías, sustituyendo a Judas, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, no solo a los judíos, a todo tipo de persona, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Con lo cual quiere decir, hay que volver al Evangelio, no hay que volver a leerse toda la ley de los judíos. Ciertamente, a los paganos gentiles no se les va a obligar ni a hacerse judíos para hacerse cristianos, ni se les va a obligar a conocer toda la ley de Moisés para hacerse judíos y luego hacerse cristianos. Pero sí enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y una cosa muy bonita, sepan que yo estoy con ustedes. Aquí aparece sin decirlo el Emmanuel. Sepan que yo estoy con ustedes, soy Dios con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Ahí termina, 28-20, el Evangelio. Añado que son valiosísimos también los finales de los demás evangelios, porque ahí cada evangelista quiere como dar la ultimísima esencia, como lo mejor del perfume de su evangelio. Pues demos muchas gracias a Dios, que hemos tenido la oportunidad de dedicar estas 4 semanas para bucear en Él, sin ahogarnos. Pero será Juan el que dirá que Él es fuente de agua viva y que quien bebe de Él bebe la salvación. Nos quedan 17 minutos. Repartamos otra hoja. Esta otra hoja, la última, esta última hoja, que está toda con letra chiquitita, para que cupiera más, esta da para hacer otro grupo de charlas. Porque hemos de caer en la cuenta así como la sociología, pero no la más necesariamente la más actual, ya lo que fuesen estudios sociales, pues en las épocas griegas y romanas,
les gustaba decir que cada generación cumplía unos 40 años. O sea que una generación son desde los años 30 a los 70. Los 70 es cuando cae Jerusalén. De los 70 a los 110, otra generación. De los 110 a los 150, otra generación. Pues esto también ayuda a ir colocando muchas cosas del nacimiento de las comunidades primeras. De hecho, la primera generación es Jesús y sus 12, y los discípulos que se unieran ahí, aunque no pertenecieran al grupo de los 12, pero pertenecerían al grupo de los 72 o de otros que han venido después de los 72, y tanto en Jerusalén como en otras partes. Pero esa es una generación que se termina, dicho así genéricamente, el año 70. La verdad es que a Pedro le martirizan en años 64-65 y Pablo también es martirizado, le cortan la cabeza en Roma, años entre 60 y 65. Entonces la segunda generación es esa que empieza a funcionar a partir del año 70. Y ahí tenemos al evangelista Marcos, que empieza su evangelio ahí, a partir del año 70, muy primerísimos años. Pero ahí tenemos también a Mateo, que hemos quedado que escribe más o menos entre el año 80-85. Ahí tenemos a Lucas, en torno a los 90. Ahí tenemos también el Evangelio de Juan, que puede ser entre el 90 y 100. Y a lo mejor alguna de sus cartas puede estar en primerísimos años del siglo II. Pero como pongo en un momento, el año 110, que sería hasta ahí una generación diferente, resulta que está el obispo famoso de Antioquía, San Ignacio de Antioquía. Que los romanos han decidido matarlo, pero también por su ascendente, su cultura, ha de ser martirizado en Roma. No les vale con matarle en Antioquía. Y entonces, en el viaje desde Antioquía a Roma, él escribe 7 cartas a 7 iglesias. Estamos ya en los años 105-110. Eso es admirable. Pero es que entre el año 110 y el 150 pasan muchas cosas y ya es una generación diferente. Ahí, antes de terminar la generación 150, está un tal San Policarpo, muy amigo del San Ignacio de Antioquía, a quien también San Ignacio, camino de Roma a su martirio, escribe una carta a Policarpo, obispo, dándole también instrucciones de cómo. Y un poquito antes, San Clemente de Roma, es otro obispo de Roma, que da mucho aliento cuando ha habido persecuciones en Roma, para que los cristianos no desfallezcan. Bueno, ahí he puesto unas líneas en amarillo. La primera es sencillamente darnos cuenta que la muerte de Juan Bautista se trama entre unas personas que son impresentables. Pero después viene la muerte de Esteban, más hacia el año 34, y Saulo estaba ahí presente y aprobaba la ejecución. Saulo pudo nacer entre los años 4 y 7 antes de Cristo. Y se abre en Jerusalén un tiempo de persecución a todos los discípulos de Jesucristo, estos así llamados los discípulos del camino, y una dispersión de los helenistas que salen, como había terminado el Evangelio,
a proclamar la vida de Jesucristo, a misionar. Así ocurre también con Pablo, que camino de Damasco tiene su conversión, pero él luego va a Jerusalén y se ve con Pedro en privado, así lo cuenta en la carta a los Gálatas. Y empieza la actividad misionera en el norte de Siria y Cilicia, año 38. O sea, son años después de la muerte de Jesús, donde todavía los apóstoles se mueven, viven. El martirio de Santiago, Cebedeo en Jerusalén, Santiago el Mayor, Pablo que va a Antioquía, Pedro que también visita Antioquía. Pongo otro párrafo donde aparece Pablo con sus cartas. El primer escrito cristiano es Pablo a los tesalonicenses, año 50. Esto impresiona, porque es que no hay ningún evangelio escrito hasta entonces. Hasta el año 70, un poquito, no hay el evangelio de Marcos. Pues años 50, 52, 53, 54, 55 son las cartas de Pablo. Pablo muere en Roma entre los años 60 y 65. Estuvo en Jerusalén el año 58 llevando una colecta que él había reunido de todas estas comunidades, bastantes de paganos, que vista la penuria y la pobreza que pasaba la comunidad de Jerusalén, dieron dinero para la comunidad de Jerusalén. Después el último párrafo. Evangelio de Marcos después del 70, Mateo 80-85, Lucas y Hechos de los Apóstoles 85-90, quizá un poquito más. Juan, sus dos cartas, el Apocalipsis, en los últimos años del siglo I. Bueno, esto a pesar de consultar varias fuentes, pues alguno dice, no, un año más, un año menos. Bueno, y he puesto en negrita que nos atrae, bueno, por lo menos a mí, la composición social, la organización de las pequeñas comunidades o iglesias, eclesías, desde su nacimiento, con judíos o con gentiles. ¿Qué ocurre en la última década del siglo I? Que además del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio según San Juan, un escrito importante, la Didaché, que son como un manual de instrucciones para que las comunidades no se vean perdidas, y se habla de cómo se organizan, qué nombramientos hay que hacer, qué tradiciones hay que cuidar. Nuevamente San Ignacio de Antioquía, las tres generaciones, del 30 al 70, Jesús y sus discípulos, del 70 al 100 ya son evangelistas, no hay discípulos vivos, del 110 al 150 ya son los santos padres de la Iglesia, que viven no de los testigos que ya no quedan, viven de lo que han escrito los evangelios, Pablo y algunos otros pequeños núcleos por ahí escritos. Y pregunto, ¿por qué tanta preocupación de los judíos, de los griegos y de los romanos ante la existencia de los cristianos y su crecimiento? Y una pequeñita respuesta, por lo que los cristianos anunciaban y denunciaban, y cómo asumían con libertad y valentía, sabiendo renunciar, asumían las renuncias para poder vivir lo que les ayudaba a ser discípulos y dejar lo que no les ayudaba y poder ser testigos de Jesús, el crucificado y resucitado, porque siempre hablaban de que Jesús era el crucificado y resucitado. Y todo ello guiados por el Espíritu Santo. Y algunos en los Hechos de los Apóstoles dicen, miren cómo se aman. León XIV no hace mucho dijo, no existe una iglesia ideal, pura, ni la de Antioquía, ni la de Roma, ni la de Jerusalén, pero a todas les importa el perdón, la justicia, la solidaridad y la vida de los más vulnerables.
Y si dan la vuelta a la hoja, aquí les he transcrito la oración que en Pentecostés rezamos en la misa del día de Pentecostés. Es la así llamada invocación al Espíritu Santo, secuencia de la misa de Pentecostés. Y les propongo que como final, qué bien, nos quedan 4 minutos para rezar despacito esta oración. Nos ponemos en pie. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca para siempre. Pues no hace falta que me aplaudan, soy yo quien les tiene que aplaudir a ustedes por haber estado aquí cuatro miércoles como Dios manda.